Desarrollamos el ejemplo 1. Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la media roscada y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X. Vamos a considerar el eje X positivo. Desde ese punto se va a medir el ángulo. Muy bien. Tenemos aquí una magnitud de 6 kN y esta otra de 2 kN. Vamos a formar un paralelogramo en función a esas dos cantidades. Muy bien. Desde este punto extremo donde se encuentra la armella al punto opuesto vendría a ser la magnitud del vector resultante. Correcto. Este ladito de aquí, que lo resalté en celeste, ¿cuánto valdría? Es igual que este, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 6 kN. Y este otro, ¿cuánto valdría? 2 kN. Correcto. Ahora, este ángulo, ¿cuánto sería? Si acá tengo 60, acá tengo 45, y notamos que es un ángulo llano, este sería 75 grados. ¿Correcto? Muy bien. Los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Quiere decir que este también vale 75 grados. Y este otro, profesor, es igual que este otro, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 105 grados. ¿Correcto? 105 grados. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos internos en un cuadrilátero tiene que dar 360. Muy bien. Voy a colocar nombres a los vértices del paralelogramo. A este le llamo A, B, C y D. Calculamos el módulo del vector resultante. ¿Por qué método? Por la ley de cosenos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Me dice que el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De 2 kN al cuadrado más 6 kN elevado al cuadrado más 2 veces, ¿quién? 2 por 6 por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que es 75 grados. Operando, ¿cuánto me da como resultado? Aproximadamente 6,80 kN. Muy bien. Ahora, voy a dibujar aparte el triángulo BCD. Aquí. El triángulo BCD. Ahí tengo. Y acá tengo. ¿Y esto qué sería? Esto sería el valor de R, ¿correcto? Ahora, miren aquí, este ángulo de color verde que estoy resaltando lo voy a llamar ángulo alfa. Y ese alfa lo encontramos aquí. Muy bien. Ahora, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 105 grados. El valor de R sale 6,80 kN. Y este otro lado tiene 6 kN. ¿Cuáles son los lados del triángulo que estamos trabajando? B, C, D. En ese triángulo aplicamos la ley de senos. Entonces, si aplicamos la ley de senos, ¿qué encontramos? Que 6 kN es proporcional al seno del ángulo que se le opone, como 6,80 kN es proporcional al seno de 105 grados. De allí despejando,
el seno de alfa sería igual a 6 veces el seno de 105 grados sobre 6,80, ¿no? Aquí simplificamos las unidades. Muy bien. Allí encontramos el valor de alfa. Alfa sería la razón inversa seno de 0,85. ¿Qué ángulo sería el valor de alfa? Alfa sale 58,46 grados. Ese valor entonces lo encontramos aquí, ¿no? Pero no me pide alfa, me pide la dirección de la resultante en el sentido de las manecillas de reloj. Le voy a llamar beta. Beta sería sumar 45 grados más 58,46 grados. ¿Cuánto sale esa suma? 103,46 grados. Ahora le anteponemos el signo menos. ¿Con qué fin? Con el fin de hallar la dirección de la resultante medida en el sentido de las manecillas del reloj. Y este sentido es el sentido horario, ¿correcto? Y eso sería la respuesta. Gracias. Desarrollemos el ejemplo 2. Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el gancho y su dirección medida en el sentido de las manecillas de reloj desde el eje X. Muy bien. Aquí tenemos dos magnitudes, 500 y 200. Vamos a hacer un pequeño trazo y formar nuestro paralelogramo. Muy bien. Desde el gancho, desde el punto donde está el gancho, hacia el punto opuesto, vamos a tener la magnitud de la resultante entre los dos vectores. ¿Y cómo hallo esa magnitud? Aplicando la ley de cosenos. ¿Y en qué consiste eso, profe? Muy bien. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 200 al cuadrado más 2 veces 500 por 200 por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, que en este caso es 40 grados, como vemos aquí, ¿cierto? Resolviendo, ¿cuánto me sale esa raíz? Aproximadamente 665,74 newton. Muy bien. Hallamos la primera parte. Ahora vamos a colocar nombres a nuestro vértice del paralelogramo. A, B, C, D. Muy bien. Voy a dibujar el triángulo ABC. Aquí nomás. Tal que este lado viene a ser la resultante. Y este otro viene a ser el vector cuyo módulo es de 200 newton. Y este otro viene a ser el que tiene 500 newton. Muy bien. Ahora, ¿este ángulo cuánto vale? Sabemos por propiedad que los ángulos opuestos en un paralelogramo tienen el mismo valor. Entonces, este ángulo con este otro ángulo tienen que ser iguales. ¿Cuál es el valor? 140 grados. Esto también es 140 grados. Entonces quiere decir esto que esto vale 140 grados, ¿no? En el triángulo ABC. Ahora, este angulito de aquí lo voy a llamar alfa. Y ese alfa se replica aquí. ¿Correcto? Muy bien. Voy a hallar el valor de alfa. ¿Sí? Y para hallar el valor de alfa, aplico la ley de senos. Muy bien. ¿Qué me dice la ley de senos? Que el valor de la resultante
en este caso es 6,65,74 newton, es proporcional al seno del ángulo que se le opone, seno de 140, como 500 newton es proporcional al seno del ángulo alfa. Digo aquí, el seno del ángulo alfa, ¿cuánto vale? Operando aproximadamente 0,48. De allí, alfa sería igual a la razón inversa del seno. ¿Cuánto saldría el ángulo? El ángulo sale aproximadamente 28,87 grados. Muy bien. Ahora, pero eso es el ángulo alfa que vemos acá en la figura inicial. Pero me pide hallar la dirección de la resultante en el sentido de las manecillas del reloj. Y ese ángulo le voy a llamar beta. Tal que beta sería la suma de 30 grados más 28,87 grados. Sumando, ¿cuánto me queda? 58,87 grados. A ese valor le antepongo el signo negativo. ¿Por qué? Recuerden que estamos midiendo la dirección de la resultante medida en el sentido de las manecillas del reloj a partir del eje X, ¿no? Aquí estamos con el eje X y voy a considerar positivo. Entonces, me está hablando del sentido horario, ¿cierto? El sentido horario. Y eso sería la respuesta. Gracias. Ejemplo 3. Me dice, sobre el pilote actúan las fuerzas mostradas. Descomponga las fuerzas en sus componentes X y Y, luego exprese vectorialmente cada fuerza, finalmente calcule el vector resultante, su módulo y dirección. Damos solución al ejercicio. Aquí, F1, vamos a denotarlo de manera vectorial, ¿no? Aquí está F1. Sería componente en X, 0i, más la componente en Y sería 300J, ¿no? Porque está dirigida hacia el eje Y positivo. En cambio, F2 vamos a tener que descomponer en la componente X y en la componente en Y. Esta vale 450 coseno de 45 grados. No olvidar aquí el signo. Y esta otra vale 450 seno de 45 grados. Muy bien. Lo propio hacemos con la fuerza F3. Tenemos ahí 600 coseno de ¿qué ángulo? Este ángulo, ¿cuánto valdría? Si vemos aquí un triangulito pequeño, dice son proporcionales a esos lados de 3, 4 y 5. Quiere decir que ese ángulo es de 53 grados. Entonces digo aquí 600 coseno de 53 grados. Y la componente en Y sería 600 por el seno de 53 grados. Ahora sí, tengo todas las fuerzas. F2 sería en la componente X menos 450 por coseno de 45 en Y, más 450 por el seno de 45 grados en J. Lo propio hago con F3. Sería 600 coseno de 53 grados en Y más 600 por el seno de 53 grados en la dirección J. Si yo sumo las tres fuerzas, me daría la fuerza resultante, ¿cierto? Muy bien.
Pero antes de calcular la fuerza resultante necesito operar cada una de ellas y obtener los valores numéricos. F1 queda expresado en el mismo valor, 0 en I más 300 en J. Ahora, F2, vamos a operar aquí. F2, ¿cuánto obtengo? Sería menos 318,20 en I más 318,20 en J. Por último, F3. ¿Cuánto sería? 361,08 en I más 479,18 en J. Ahora sí procedo a sumar. F de R, que es la fuerza resultante, sería F1 más F2 más F3. ¿Correcto? Eso es sumar componente a componente. Quiere decir, vamos a sumar todas las componentes en X primero. ¿Cuánto sumaría esos valores que he subrayado? ¿Cuánto suma? 42,88 en I. Ahora, lo que estoy subrayando en celeste, que es la componente en J, ¿cuánto sumaría? Sumaría 1097,38 en la componente J. Digo aquí, el módulo de la fuerza resultante, ¿a qué sería igual? A la raíz cuadrada de cada componente de la fuerza resultante. Vale decir 42,88 al cuadrado más 1097,38 elevado al cuadrado. Operando, ¿cuánto me da ese resultado? 1098,22 newton. Ahora, deseo hallar la dirección de esa fuerza resultante. Muy bien. Calculando la dirección. Sería igual a un valor alfa que representa a la tangente inversa de la componente Y de la fuerza resultante sobre la componente en X de la fuerza resultante. Reemplazando datos, sería tangente a la menos 1 de 1097,38 entre 42,88. El valor de alfa, entonces, ¿cuánto sale? Aproximadamente 87,76 grados. ¿Correcto? ¿Dónde estaría ese valor? Tengan en cuenta que el valor se acerca a 90 grados. Aproximadamente por aquí, ¿no? Lo que estoy resaltando en color verde. Y el ángulo, no olvidar que se mide en sentido antihorario desde el eje X positivo. ¿No es así? Allí estaría ubicada la dirección de la fuerza resultante. Coloco aquí 87,76 grados. Y su módulo, ¿cuánto mide? 1098,22 newton. Esa sería la respuesta. Gracias. Muy bien, continuamos. Desarrollamos el ejemplo 4. Me dice, determine una expresión vectorial cartesiana para el vector fuerza resultante que actúa sobre el pasador. Luego calcula su magnitud en el pasador, así como su dirección medida en el sentido de las manecillas de reloj desde el eje X positivo. Muy bien. Como en el ejemplo anterior, vamos a descomponer esa serie de vectores. Allí tenemos el vector F1 de la colita del vector F1. Nos vamos hacia la cabecita, ¿no? Hacia arriba. Muy bien. Lo propio hacemos con el vector F2. Su colita también coincide
allí con el de F1 y vamos así, ¿no? Hacia la derecha. Y luego bajamos. Lo propio hacemos con el vector F3. Y el vector F3 sube su colita está aquí. Bajamos y nos vamos a la derecha. Bien, ahora vamos a tener que descomponer cada uno de esos vectores. Como estamos escribiendo allí. ¿A qué va a ser igual cada uno de esos vectores? F1, F2 y F3. Desarrollemos primero F1. Esta componente sería 30 por el seno de 45 grados. Y esta parte sería 30 coseno de 45 grados. Vayamos con el vector F2. ¿Cuánto vale ese eje, la componente vertical? Sería 40 por el seno de 15 grados. No olvidemos por favor el signo, porque está dirigida hacia abajo, por favor. Y la componente horizontal, ¿cuánto es? 40 coseno de 15 grados. Y por último, las componentes de F3. ¿Esto cuánto vale? Muy bien. Sería 25 libras por el seno de 15 grados. Y esta otra sería 25 por el coseno de 15 grados. Ahora sí, vamos a ordenar. F1 sería 30 coseno de 45 grados en la dirección y más 30 seno de 45 grados en la dirección J. F2 sería 40 coseno de 15 grados en la dirección y menos 40 seno de 15 grados en la dirección J. Y por último, F3 sería 25 seno de 15 grados y menos 25 coseno de 15 grados en la dirección J. Vamos a reducir todavía cada uno de esos términos. Sería ahí para F1 de manera vectorial. Eso sería 15 raíz de 2 en la dirección Y más 15 raíz de 2 en la dirección J. Lo propio hacemos con la fuerza F2 allí. Sería 38,64 en la dirección Y menos 10,35 en la dirección J. Y por último el vector F3. 6,47 en Y menos 24,15 en la dirección J. ¿Y cómo calculo la fuerza resultante? Muy sencillo, ¿no? Es sumando las tres fuerzas. F1 más F2 más F3. Vamos a sumar entonces. Si sumamos todo lo que corresponde a los componentes, ¿no? Las componentes que tienen vector unitario Y, ¿cuánto sale la suma? Sería 66,28 en la dirección Y. Y lo propio hacemos con todas las componentes J. Y en las componentes J, ¿qué me queda? Menos 13,29 J. Muy bien, hasta allí hemos hallado el vector resultante. Ahora hallemos su módulo. ¿A qué sería igual? La raíz cuadrada de cada componente. Quiere decir 66,28 elevado al cuadrado más menos 13,29 elevado al cuadrado. Y esto se reduce ¿a qué valor? A 67
60. ¿Pero qué unidades? Estamos trabajando en libras. Sería libras. Pero me pide la fuerza, me pide su módulo y por último la dirección de dicha fuerza resultante. ¿Cómo se calcula la dirección? ¿Cómo? Muy bien. A partir de la función trigonométrica tangente, ¿no? Sería la componente en y, que es menos 13,29 sobre 66,28. Aquí extraigo la tangente inversa, ¿no? De esa razón. ¿Cuánto sería entonces? De esa razón. Obviamente esto va aquí. Por lo que digo que el ángulo teta sería igual a menos 11,34 grados. El signo negativo me dice que está en sentido de las manecillas de reloj. Muy bien. La dirección aproximadamente sería por dónde. A ver, si se orientan en la figura, voy a colocar de un color diferente. Voy a colocar a ver, el amarillo. Por acá. ¿Cierto? Eso sería el ángulo. Eso sería la dirección. Aproximadamente eso sería. ¿Sí? El valor de θ. Ahí es el módulo de la resultante. Eso sería el f de r. Gracias.